Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías. Jesucristo contestó: Elías vendrá, lo renovará todo, pero les digo que Elías ya vino y no lo recibieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a San Juan el Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 10 al 13. Jesucristo evangeliza con su propia identidad, con su propio testimonio de vida, con su ser, con su grandeza, con su nobleza, con su misma santidad. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 10 de diciembre, año 2022. Jesucristo evangeliza con su propia identidad. Importante aprender a evangelizar, más que con la doctrina, con la sabiduría, la inteligencia de una persona, aprender que la evangelización maravillosa es el propio testimonio de la misma persona, que está evangelizando, que está hablando, que está dando una conferencia, que está asistiendo un medio de evangelización. La palabrita es cortica, el propio testimonio, o aprenderla de Jesús de Nazaret, su propia identidad. El gran profeta Elías, en el siglo IX de la historia sagrada, antes de Cristo, defendió contra la contaminación del culto idólatra la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Jesucristo es enviado para salvar a la humanidad y presentar un reino que es el reino de su Padre Celestial. Ahí se anticipa el tiempo y la historia y propone estar atentos a lo que va a suceder. La voz que clama en el desierto es proclamada por San Juan el Bautista y no lo supieron escuchar. ¿Por qué dicen los escribas que tiene que venir primero Elías? Preguntan a Jesús de Nazaret. Lo primero que hay que saber es que el profeta Elías circuló en el siglo IX antes de Cristo y defendió la fe de un culto idólatra, purificó la fe y la centró solamente en Dios único y verdadero. Así que cuando uno ya está enterado de qué está hablando el texto del Evangelio, entonces puede decir que la manera pedagógica de evangelizar por parte de Jesús de Nazaret es enseñando su propia identidad, quién es Él y cuál es su destino. ¿Cómo contesta Jesús esa pregunta? Vendrá y lo renovará todo, pero le digo que ya vino. El problema es que no lo escucharon y no lo entendieron. Ahí el maestro está evangelizando con su propia identidad. El apóstol San Pablo, por ejemplo, advierte el hecho de la identidad de Dios y dice: el Señor es rico en misericordia, nos vivificó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los cielos. La prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. San Pablo evangeliza y también lo hace con su propia identidad, testimonio de vida. Cuenta la conversión que él tuvo y cómo asimiló la vida de Dios en la vida personal de él. Entonces, cuando uno lee cualquier carta de ese apóstol que se llama San Pablo en la Santa Biblia, encuentra unas cartas magníficas. Dios no podía darnos una señal o un signo mejor que su amor y la cruz de Cristo. Así que quien pretenda entender su propia vida debe contemplar desde el madero de la cruz. La fe está allí, en aquel que murió por nosotros. Y el espíritu del seguimiento de la persona de Cristo Jesús es
una identidad con el maestro, la cual tiene los momentos difíciles. Uno podría decir que una persona que se identifica con su maestro llega a ser un buen discípulo, un buen comunicador de la palabra. Juan es el mensajero de la luz, por ejemplo, según la Santa Biblia. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, que es el apóstol, el evangelista, el teólogo, y así lo llama el Papa emérito Benedicto XVI. Entonces Juan es el mensajero de la luz. Él cuenta quién es Jesús, cuál es su misión y cómo prepararse para la llegada de Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista dice, conviértanse porque ya llegó el reino de los cielos. Y el Papa Francisco propone pensar en la posibilidad de preguntar, ¿quién es Jesús para mí? Y la respuesta es, el apóstol San Pablo enseña quién es Jesús desde su propia experiencia como apóstol y enviado de Dios. Cristo habite en la fe en sus corazones. Con todos los santos, San Pablo enseña quién es Jesús de Nazaret y lo hace con su propio testimonio de vida. Qué bueno aprender a vivir la fe católica cristiana con esa modalidad tan buena que enseña la Biblia. Aprenda a ser un buen evangelizador con su propio testimonio. Jesús de Nazaret conquistó el mundo, se ganó la gente mostrando su propia identidad, no tanto discutiendo argumentos, ni diciendo que los demás no tienen la razón, pero yo sí la tengo. El punto en evangelización no es una discusión intelectual, el punto se llama identidad, mostrar su propia identidad, conocer muy bien la palabra y respaldarla con su propio testimonio de vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.